¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel y hoy estoy muy contento. Estoy muy feliz porque por varias razones. La primera es que Camino Podcast está de regreso. Ya tenía muchas ganas, estaba muy emocionado de poder regresar en el podcast. Ya tenía muchos libros pendientes, muchos temas, muchas reflexiones y comentarios que quería poder compartir, que podía sacar. Yo soy de esas personas que necesita como hacer catarsis, poder compartir para hacer espacio en mi mente para poder recibir o aprender más cosas. Y este espacio para mí ha sido una bendición y ha sido muy bueno para ese propósito y también para compartir recursos, compartir acerca de materiales, de libros obviamente, autores, de buena doctrina, de sana enseñanza. Y también estoy contento porque en esta ocasión estamos produciendo este episodio en las instalaciones de Camino Librería. No solamente el podcast ha regresado, sino que ahora también tenemos la posibilidad de compartir recursos de manera física, de compartir libros, de proveer libros a personas que lo estén buscando. Entonces hoy estamos grabando en el local, en la librería de Camino Librería. Así que si quieres seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook como Camino Librería. Y ahí puedes buscar la dirección, los horarios en los que nos puedes encontrar aquí. Y por último, estoy muy contento, agradecido con Dios. Como ya viste en el título del episodio, pues no estoy solo. En esta ocasión, en este episodio, me acompaña un gran amigo, me acompaña un hermano y tengo el privilegio de que también sea mi pastor. Hoy nos acompaña el pastor Ismael Peña. Isma, bienvenido a Camino Podcast. Hola. Dios los bendiga a todos. Gracias, Ezequiel, por esta invitación. Yo también estoy bien contento de poder estar aquí contigo compartiendo aquí en estas instalaciones de Camino Librería, que por cierto, les recomiendo muchísimo venir. Está súper surtida y siempre con excelentes materiales. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Bueno, un tanto ajetreada, pero muy contento y expectante de lo que Dios va a hacer. Estamos por irnos de campamento con los jóvenes de la iglesia y estamos seguros que Dios va a edificar la vida de todos ellos y me emociona, de verdad. Mi semana estuvo un poquito cargada, varias juntas, actividades, pero de verdad me apasiona estar sirviendo a Dios y poder de alguna manera contribuir en la vida de mi familia, de mis hijos y de las personas que Dios puso bajo nuestro cuidado, ¿no? Pero estamos aquí listos. Perfecto, pues muchas gracias por hacer un espacio para producir el podcast, para grabarlo, para estar aquí con nosotros y compartiendo. Y les recuerdo que la dinámica del podcast es acerca de un libro. Estamos tomando un libro en el cual vamos a hablar acerca de él, hablar algunos temas del libro. Realmente nuestra intención no es hacer un audiolibro, tampoco es hacer una reseña exhaustiva de todo el libro. Queremos tomar algunos aspectos o algunos puntos que nos hayan resultado relevantes o que nos hayan hablado o que hayan servido para compartir a más personas. Y en esta ocasión vamos a tratar el libro, como ya lo viste también el título del episodio, es La vida centrada en el Evangelio. Este libro es de editorial Poema. Sí. Y este libro ha sido una bendición en lo personal. Y ahorita me gustaría que, pastor, nos explicaras cómo llegaste al libro, cómo lo conociste, ¿Cómo lo conociste y por qué te interesó compartirlo hoy en el podcast? Claro que sí.
Bueno, como ya decías, este libro es una herramienta maravillosa, de verdad. No quiero exagerar, pero sí, mucho de mi entendimiento actual del Evangelio vino a través de lo que se pudo plasmar en este libro. Es una herramienta que recomiendo, y la manera en la que llegó este libro a mis manos fue a través de un amigo, pastor, Ramón. Le mando un saludo. Saludos, Ramón. Y él me platicó del libro, que lo estaban llevando ahí en su iglesia, en un grupo pequeño, y me empezó a platicar un poquito. Aunado a esto, yo tenía ya algún tiempo en que Dios estaba hablando en mi vida mucho acerca de la importancia de provocar un despertar en la vida de la iglesia o en mi vida personal sobre el evangelio, ¿no? Creo que de repente hablamos mucho de avivamiento, ¿sí? Que viene el avivamiento, o a veces como pastores predicamos sobre el avivamiento, y creo que el verdadero avivamiento siempre va a provenir de mirar el evangelio de Cristo, creer el evangelio y entender el evangelio. En la medida que entendemos el evangelio, nuestra vida empieza a ser avivada, ¿no? Entonces, por lo contrario, cuando no estamos en un avivamiento es que hemos olvidado el evangelio, ¿no? Y justamente este libro trata un poco acerca de esto, pero así fue como llegó a nuestras manos, por recomendación del pastor Ramón, y después, ya que lo adquirimos, pues empezamos a leerlo, a estudiarlo y a empezar a implementarlo en nuestros grupos comunión. Empezamos con un grupo de hombres, y eso te estoy hablando hace unos 4 años atrás, y desde entonces de verdad que ha sido un material que no soltamos, y me ha tocado compartirlo unas 5 veces ya, con diferentes grupos. Hay algunas veces que lo hemos dado en grupos grandes, quizá unos 30 o 40 personas, o en grupos muy pequeños de 10 personas o menos, y el impacto ha sido tremendo. Siempre cada temporada es de mucha bendición ver personas que están siendo transformadas en la medida que van creyendo y entendiendo el evangelio, ¿no? Sí, algo que tiene este libro que como es especial para compartir en grupos es que, o sea, está organizado para eso. O sea, de hecho, la edición que nosotros tenemos cuenta con una guía para el líder. Sí. Y está súper completa. Está diseñado para compartirse entre grupos. Sí. O sea, la verdad es que el trabajo que hicieron los autores es excelente. Me encantó. Sí, la manera como está escrito, como está diseñado. Y digo, yo ya tuve la oportunidad de escucharlo, de escucharlo por primera vez, y también de compartirlo. O sea, son 2 experiencias diferentes, y la verdad es que para mí ha sido muy gratificante. Me ha ayudado a comprender, a refinar algunos temas, y sobre todo de la esencia del evangelio, ¿no? Sí. Entonces, les quiero compartir un poco del contenido. Nada más consta de... son 9 lecciones, las menciono, y para que se den una idea del contenido general. La lección 1 es el marco del evangelio. Bueno, comienza con una perspectiva general del evangelio. Eso me encanta. Como no asume que todas las personas inician con el mismo nivel en el piso, ¿no? O sea, como se toman el tiempo de nivelar el piso para poder todos avanzar, ¿no? Para todos poder crecer. Y qué importante es eso, porque es irónico. Somos iglesias cristianas, obviamente iglesias evangélicas, y muchas veces no conocemos el evangelio. Por lo menos no lo tenemos claro. Y los que quizá lo hemos conocido lo empezamos a olvidar porque de repente vemos que hay otras cosas que consideramos que son más importantes, ¿no? Y creo que esa es la premisa del libro, ¿no? Como poner el evangelio donde debe estar en nuestras vidas, modelando y siendo el eje central de nuestras decisiones, motivaciones, etc. Y me encanta esa perspectiva que lo presenta como una historia de 4 capítulos, ¿no? Sí. Y de verdad que totalmente recomendado.
La lección número 1 es el marco del Evangelio. Les decía que la intención de el podcast no es hacer una reseña exhaustiva ni hablar de todo el libro. Yo cuando invito a alguien les digo que podemos hablar de algo corto, no necesariamente de todo el libro. Uh-huh. Puede ser de un capítulo o 2, pero el pastor en cuanto me dijo, ¿por qué no hablamos de una manera general del libro? Porque la verdad es que cada lección vale la pena. Sí. Cada lección tiene algo muy bueno y bueno, pues entonces vamos a aprovechar que el pastor tiene la disposición y el tiempo y vamos a ir viendo lección por lección unos breves comentarios. Entonces, claro. La lección número 1 es el marco del Evangelio. Sí. Es que la verdad sí quisiera que los que están escuchando esto y no han leído el libro y no lo han llevado, se quedaron picados. Porque me voy a atrever a decir esto. Yo creo que cada pastor y cada iglesia debería tener esta herramienta en sus manos. Por más bíblica que sea nuestra predicación y todo, esta herramienta va a ayudar a que podamos diseccionar el evangelio. Y eso es una de las cosas que me gusta mucho, que en 9 lecciones los autores se dieron a la tarea de poder presentarnos el evangelio en pedacitos. Y va acompañado de algunos ejercicios muy prácticos que nos llevan como a, no solo como si fuera algo teórico, sino que te lleva a practicarlo. Y creo que es ahí donde a veces se corta un poquito. Podemos estar predicando por años el evangelio, pero a la hora de discipular es necesario que las cosas sean práctico también. Entonces, la manera en la que se diseccionó esto es muy interesante. Creo que el Señor les ayudó totalmente para esto. Así que me atrevo a decirte que cada pastor, cada iglesia debería tener una herramienta como esta o este libro. Sí, de hecho, el título, La vida centrada en el Evangelio, está muy bien aplicado el título, pues, sí. Porque durante todo el libro no solamente habla de la teoría del Evangelio, sino la puesta en práctica. Uh-huh. O sea, cómo el conocimiento del Evangelio se vive en la vida práctica, en la vida diaria. Sí. Y bueno, para empezar con la lección 1, que es el marco del Evangelio, aquí nos presenta una perspectiva general del Evangelio, ¿no? Los autores nos dicen que el Evangelio no es algo con el que no es solamente como que la línea de salida del cristianismo. Así es. Sino el Evangelio es el carril completo en el que el cristiano va andando, va viviendo. Y en esta lección nos presenta un gráfico. Uh-huh. O sea, el gráfico de la cruz, que en lo personal, para mí, o sea, ha sido como que una herramienta con la cual me ha ayudado a visualizar la aplicación o el impacto del conocimiento del Evangelio. ¿Nos podrías explicar el gráfico de la cruz, en qué consiste? Sí, me encanta. Es un gráfico donde se nos muestra una línea que representa el tiempo. Esa línea es interrumpida por un punto donde van a empezar a converger 2 otras líneas que se abren como una Y. Pero el punto de inflexión donde se abren esas llaves es la conversión. O sea, nosotros vivimos y en el momento en el que el Evangelio llega a nuestra vida y nos convertimos al Evangelio, nos convertimos a Jesús, desde ese momento empezamos a crecer en nuestra conciencia sobre la santidad de Dios, o sea, quién es Dios, su carácter, su persona. Y por otro lado, crecemos también, aquí la línea es hacia abajo, en nuestra conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, qué tan pecadores somos. Entonces, en la medida que estas dos cosas, la conciencia de quién es Dios y la conciencia de quién soy yo, de qué tan pecador soy, van abriéndose y va creciendo, la cruz va tomando un papel más protagónico en nuestra vida, o sea, va creciendo en nosotros. Ojo, no es que Jesús vaya siendo más grande, sí. Jesús es Dios y Él es, pero sí va creciendo nuestra conciencia. Y el gráfico nos muestra que la cruz va agigantándose y eso nos va llevando a que entonces nosotros vamos afianzándonos más en Cristo y vamos entendiendo realmente la obra de Cristo. Yo creo que ese es un punto
que de repente no consideramos, ¿no? O sea, tenemos el lenguaje del evangelio y hablamos evangelio, pero muy poco lo entendemos y mucho menos a veces lo practicamos. Y creo que hasta a través de este gráfico de la cruz nos vamos dando cuenta que nuestra madurez en Cristo va totalmente ligada a nuestra conciencia de quién es Dios y nuestra conciencia de qué tan pecadores somos. En otras palabras, entender el evangelio. Sí, lo que a mí me gusta del gráfico de la cruz es que, o sea, presenta la obra de la cruz como la distancia que hay entre quién es Dios y quién soy yo. Yeah. Entonces, lo que la Biblia enseña es que Jesús es el puente es el mediador entre Dios y los hombres. Así es. Ese es el punto. La Biblia nos enseña dónde se unen los dos puntos, pero qué tan grande es ese puente, qué tan grande es esa distancia. Eso es en lo que vamos a ir creciendo. Así es. Porque todos llegamos en un punto, llegamos a un punto de conversión donde creemos en el evangelio, aceptamos el evangelio, queremos vivir el evangelio, pero también reconocemos que nuestra comprensión de quién es Dios pues está limitada en ese momento de nuestra vida. Pero conforme nosotros vamos conociendo al Dios de las Escrituras, vamos viendo lo santo, lo justo, su justa y santa indignación por la maldad y contra los malvados. Y qué tan malvado soy. Pero esa diferencia que hay entre Dios y nosotros, de ese tamaño es la obra de la cruz. Así es. Por eso crecer en la conciencia de la santidad de Dios o de mi propia pecaminosidad no resulta desesperanzador, porque yo sé que sea cual sea esa diferencia, yo sé que la cruz de Cristo lo cubre. Entonces, conforme yo crezco en eso, la cruz de Cristo se va haciendo más grande o más relevante o más asombrosa. Me gusta como dicen que se va haciendo como que más hermosa, ¿no? Sí. Y Jesús dijo, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y es justamente cuando crecemos en nuestra conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, nos damos cuenta que somos más pecadores de lo que creemos y de lo que pensamos, pero hay más gracia que recibimos de la que también a veces creemos y pensamos, ¿no? Algo que aborda también este primer capítulo es que creemos que el evangelio es el ABC de la vida cristiana, como la introducción, ¿no? Como esa parte que te salva solamente del infierno. Pero no, el evangelio también es el medio de santificación que Dios usa para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Y es ahí donde creo firmemente que como iglesia a veces nos limitamos a seguir enseñando y a seguir de alguna manera estudiando sobre el evangelio, ¿no? Y eso justamente es lo que ha sido para nosotros como iglesia local, lo que ha traído un despertar. Ver el evangelio como un instrumento de santificación en nuestra vida y que es el evangelio lo que nos va a llevar realmente a una madurez, ¿no? Porque el evangelio es la obra de Cristo y es Cristo mismo revelado a nosotros, ¿no? Entonces ha sido de verdad para nosotros un privilegio estar. Sí, creo que a veces hablamos en la iglesia, ¿no? Como servicios evangelísticos, programas evangelísticos, obras evangelísticas para los nuevos. Sí. O sea, como si solamente los no creyentes necesitaran el evangelio. Pero la realidad es que los no creyentes necesitan el evangelio tanto como los creyentes necesitamos el evangelio. Entonces, en la lección número 2, los autores hablan de algunos peligros de los creyentes, como ellos lo llaman reducir la cruz o minimizar la cruz. O sea, si entendemos que la cruz, el tamaño de la cruz es la diferencia que hay entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, existen dos tendencias o dos peligros en los cuales podemos caer que va a reducir el tamaño de esa cruz. Ya sea minimizar la santidad de Dios o minimizar mi pecado. Entonces, me gusta cómo los dos ejemplos bíblicos que utilizan en esta lección el primero es la parábola de Jesús del fariseo y el publicano, como el fariseo no se sentía tan pecador. O sea, el publicano sí se sentía pues la persona más pecadora o inmerecedora. Indigna, exactamente. Sí.
y el fariseo no. El fariseo no se sentía tan pecador. Ujú. Entonces, en esa actitud de aparentar, como lo mencionan los autores, Ujú. aparentamos no ser tan pecadores. Aunque parece una manera como santa de vivir, realmente es una manera engañosa. Hipócrita. Exacto. Hipócrita porque no reconocemos nuestra pecaminosidad. El punto aquí no es si somos o no pecadores, Exacto. es reconocerlo. Porque, Porque todos somos pecadores. sí, la Biblia revela que todos somos pecadores. Entonces, lo que está creciendo aquí no es nuestro pecado. Creo que lo mencionan los autores. Lo que crece no es nuestro pecado o que crezca la santidad de Dios, sino nuestra conciencia de lo que somos. Pero ¿te das cuenta de la importancia de hablar de estos temas? O sea, simplemente es la lección 2. Ya está hablando sobre la doctrina del pecado de una manera muy particular y peculiar. O sea, creo que muchas veces como iglesia no tocamos estos temas y eso nos va llevando precisamente a no crecer en nuestra madurez en Cristo, ¿no? Pero cuando abordamos el tema del pecado así directamente, simplemente ahorita que hablabas, pensaba en cómo Cristo siempre tuvo un problema con la hipocresía de los fariseos. O sea, Jesús es el modelo de amor, Jesús es el modelo de aceptación, Jesús es el modelo de estar con los marginados sociales, de estar ayudando a personas, etcétera, alimentando a los necesitados. Pero con los que tienen un problema son con los que aparentan, con los que de alguna manera dicen algo que no son, con las apariencias, ¿no? Y él constantemente decía generación de víboras, sepulcros blanqueados, les decía hipócritas, ¿no? Entonces, todos tenemos una tendencia a aparentar lo que no somos. Y creo que el evangelio nos libera de eso. Nos libera de no tener que aparentar lo que no somos, sino que podemos venir a Jesús así como somos, con todo nuestro pecado y saber que Él tiene el poder y la autoridad para liberarnos, perdonarnos y santificarnos, ¿no? Sí, el otro punto es, el primero es aparentar, el segundo punto es cumplir. Es otra de las maneras en las cuales minimizamos la cruz. O sea, el hecho de reducir o creer que podemos alcanzar el estándar de Dios. Y el ejemplo que pone los autores es el pasaje del joven rico o el hombre rico. Buenísimo. Este hombre trata de alardear con Jesús de que ya había cumplido las ordenanzas de la ley, y Jesús en dos patadas, ¿no? Le dice, no, realmente no has cumplido todo lo de la ley. O sea, Jesús le demuestra que no lo ha cumplido. Y yo me acuerdo que platicaba con los varones del grupo, como el hecho de que tan solo creer que podemos cumplir algo, o sea, eso demuestra que estamos creyendo que el estándar es algo alcanzable. O sea, si nosotros, les decía, hiciéramos una competencia para brincar y a ver quién toca el techo, o sea, pues podremos intentarlo y jugar, ¿no? Y nos podremos divertir. Pero si les digo, bueno, vamos a hacer la competencia de brincar a ver quién toca la luna, o sea, nos vamos a reír de pero claro, porque eso nunca lo vamos a hacer. Bueno, el hecho de que podamos pensar que podemos hacerlo, estamos creyendo que es algo alcanzable. Cuando el joven rico está diciendo, es que yo, o sea, ¿qué puedo hacer para heredar la vida? He sido perfecto, ¿no? Ajá. Como, es que, ok, puede que sea algo difícil, que puede ser que sea algo costoso, pero alcanzable. La realidad es que la santidad de Dios es inalcanzable. Y si creemos que la podemos alcanzar es porque no la comprendemos. Entonces, lo que nos lleva a esta lección es cómo rendirnos. Sí. O sea, eres más pecador de lo que crees, y Dios es más santo de lo que crees. Totalmente. O sea, lo mejor, lo más sensato que puedes hacer es rendirte y clamar a Dios que tenga misericordia. No. Pero fíjate las implicaciones que eso tiene también. Creer que puedo alcanzar el estándar de Dios sin la obra de Jesús es como decir, el sacrificio de Jesús no era necesario, ¿no? O sea, si con mis actos y con mis obras yo pudiese haber ganado el favor de Dios, pues entonces Jesús se pudo haber ahorrado los clavos, ¿no? Y eso es
una idea bastante loca y bastante blasfema. Sí. Necesitamos la sangre de Cristo. No hay otra manera en la que podamos venir al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, creo que a veces nosotros predicamos un evangelio por gracia o de la gracia, pero en nuestra vida práctica vivimos como si fuera por obras. Wow, sí. Y eso es un claro ejemplo de cómo la iglesia, o en este caso con nosotros como discípulos, en un sentido práctico, a veces no creemos que el evangelio sea por gracia. O sea, no nos apoyamos en la obra de Jesús, nos apoyamos en que sirvo, en que soy líder de esto. Y aunque todas esas cosas son buenas, lo que yo hago, es más, ni siquiera mi obediencia suma a mi salvación. Todo lo que yo hago, todas las obras, todos los frutos, etcétera, son porque Dios ha hecho ya una obra en mí. Me encanta como Efesios lo dice, ¿no? O sea, la salvación proviene solamente por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, ¿no? Pero después dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, primero recibimos el regalo de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y entonces es cuando entendemos que fuimos hechos para hacer cosas o buenas obras, como dice Efesios, para la gloria de Dios. Pero no antes, ¿no? O sea, no es hacemos las cosas para la gloria de Dios para ser salvos, ¿no? Y aunque creo que eso lo podemos entender claramente, mi punto aquí es que muchas veces en un sentido práctico, en la vida práctica, no lo entendemos y no lo vivimos. Y este libro nos lo muestra de esta manera, aparentando y cumpliendo. Es la manera en la que reducimos la cruz. Es la manera en la que de alguna manera nos engañamos a nosotros mismos, nuestro corazón nos engaña. Pero es justamente el evangelio lo que nos quiere librar de vivir una vida de apariencias y una vida de solamente cumplir, ¿sí? Sí, y aunque aparentemente parece darnos una sensación como de control o de libertad, de decir, ok, yo puedo hacer algo para contribuir. O sea, si está en mis manos, entonces es posible, ¿no? Yo puedo acercarme a Dios o puedo limpiarme a mí mismo. Sí. Realmente no nos libera, nos ata. O sea, vivimos una vida de ataduras porque es imposible. Nadie puede alcanzar. De hecho, esa es la conclusión de la parábola, de la historia del joven rico. El joven rico se fue triste y los discípulos le dijeron a Jesús, pero Señor, entonces, o sea, si él, que es alguien muy próspero, que para la cultura judía, alguien muy próspero, era alguien bendecido por Dios, Así ¿no? es. Si a él, que es una persona muy próspera, no se puede salvar o sea, está fuera de su alcance, entonces para nosotros, o sea, ¿quién puede salvarse? Si él no puede, ¿quién puede salvarse? Y Jesús les dice, es que lo entendieron bien. Eso es imposible. Para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Yeah. De hecho, esa es la parte de la lección número 3, y es creyendo el evangelio. Buenísimo. O sea, si aparentar y cumplir son dos maneras de alejarnos del evangelio porque reducen la obra de la cruz, lo que nos queda es creer en el evangelio. El evangelio es, según Pablo en Romanos capítulo 1, el evangelio es el mensaje de Cristo. Así es. Que Dios ha enviado un Salvador y que si ponemos nuestra esperanza en Él, tenemos salvación. Me gusta cómo los autores hablan les comentaba que no solamente viene la lección, sino una guía para el líder que está guiando el grupo. Y en la guía del líder viene un pasaje en la cual nosotros como podemos irnos introduciendo para verlo de una manera bíblica. Y ellos en la guía del líder presenta a Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 1, cuando dice que los judíos, en vez de aceptar la ley que venía de Dios o la justicia que venía de Dios, quisieron imponer la suya propia. O sea, como y por eso el pueblo judío se perdió de la salvación que venía de parte de Dios, porque en vez de aceptar la manera como Dios lo estaba dando, ellos quisieron establecer la suya, ya sea aparentando, cumpliendo o distintas maneras de reducir la cruz. Pero
el mensaje de los apóstoles es, Jesús vino a darnos de su justicia. O sea, creo que este es el pasaje más como teológicamente más técnico, porque habla de la justicia pasiva y la justicia activa, ¿no? Como en nosotros no hay justicia. O sea, la conclusión de las primeras 2 lecciones es, en nosotros no hay justicia. Pero el mensaje del Evangelio es que en Cristo sí hay justicia. En Cristo sí hay obediencia perfecta. En Cristo sí se cumplió todo. Cristo cumplió la ley en su totalidad. Bueno, el mensaje del Evangelio es que esa obediencia perfecta es puesta en favor de los que creen. Así es. Sí, o sea, entender que la obra de Cristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos confiere a nosotros la justicia activa de Jesús. Eso quiere decir los méritos que Él ganó, que Él vivió, la obediencia que Él sí tuvo, me es dada a mí como si yo hubiera sido obediente. Y esa es la parte donde la iglesia o los creyentes no vemos, no entendemos que delante de Dios tenemos una nueva posición, y esa posición es inmejorable, justificados por la fe. O sea, la palabra justificación nos habla de un término legal que habla de una nueva posición que tenemos delante de este Dios santo, que cuando ahora nos mira a nosotros, ve la rectitud de su Hijo, ve la obediencia de su Hijo sobre nosotros. Y siempre que damos esta tercera clase, me gusta hablar de esta sombra o esta figura del Evangelio en la historia en Génesis sobre Jacob y su padre, ¿no? Y me gusta porque de alguna manera creo que ejemplifica maravillosamente esto de la justicia activa de Cristo sobre nosotros. Lo cuento así rápido, ¿no? Jacob... Es tu tiempo, tú puedes tomarte lo que tú quieras. Gracias. Ya para terminar, ¿cierto? Como las predicas, ¿no? Jacob tenía un hermano mellizo, Esaú, y el padre de ellos, Isaac, ya estaba a punto de morir, y en la cultura judía se acostumbraba que cuando el padre iba a morir, ponía las manos sobre el primogénito y lo bendecía doblemente, ¿no? Entonces, la mamá de Jacob tenía aparentemente una preferencia más por su hijo menor que era Jacob. Entonces le dice, sabes que tu papá ya está a punto de morir, te voy a disfrazar de tu hermano, vas a entrar al aposento de tu papá para que te bendiga, acabo que tu papá ya no mira bien. Entonces la mamá le ayuda, ¿no? Y Jacob pues se pone pieles de cabras en las manos porque su hermano era muy velludo y él era lampiño. Le pone la ropa de su hermano, huele a su hermano, le prepara un estofado como al papá le gustaba porque el otro hermano era cazador. Y Jacob hace todo por usurpar el lugar de su hermano, ¿no? Entonces entra al aposento con su padre y su padre le dice, ¿quién es? Soy tu hijo Esaú, le está mintiendo. A ver, ven, acércate porque tu voz es como la de Jacob, ¿no? Entonces viene, lo toca y toca las pieles de las cabras y dice, no, pues sí está velludo. Lo huele y huele a la ropa de su hermano que era cazador. Y entonces pone sus manos sobre él y lo bendice. Y esa es una figura maravillosa del Evangelio y de lo que nos es impartido por gracia, por medio de la obra de Jesús, ¿no? O sea, nosotros podemos entrar a la presencia del Padre solo porque venimos vestidos de una ropa que no es de nosotros, sino de nuestro hermano mayor, que es Jesús. Y cuando el Padre nos huele, por así decirlo, olemos a Cristo. Y cuando el Padre nos palpa, es como si estuviera palpando a Cristo. ¿Por qué? Porque la justicia de su Hijo ha sido sobre nosotros, lo que Pablo revela en Gálatas, ¿no? Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y luego también Colosenses habla de que Él es el hermano mayor entre muchos, ¿no? Y gracias a la obra de Cristo es por la que podemos presentarnos delante del Padre. De ninguna otra manera no tenemos mérito alguno, y eso descarta la idea total que a veces hemos tenido de que mientras yo más me esfuerce, Dios me va a amar más, o mientras yo más me esfuerce, más méritos ganaré, o ¿por qué no? Del otro lado de la moneda, que si yo hago bien las cosas y la otra persona no, yo tengo la autoridad para juzgar su vida. Pero cuando entendemos este mensaje de que todo ha sido por gracia y por la obra de Jesús, eso nos desarma nuestro ego, destruye nuestro orgullo, destruye nuestro legalismo que tenemos dentro de nuestro corazón y nos lleva a ser quebrantados y humildes y rendirnos ante la obra gloriosa y completa de Jesús. Sí, a lo mejor los términos de
rendirse, destruir, desarmar, pueden sonar como que como invasivos o algo doloroso, pero realmente es liberador porque, o sea, no fuimos hechos para eso. O sea, fuimos hechos para confiar en Dios, para ser dependientes de Dios. Y algo que me acordaba de esta clase, creo que en el grupo mencionábamos acerca de Romanos capítulo 5, cuando Pablo habla del caso de Adán, de cómo la muerte entró por un hombre, así también la vida entró por un hombre. Y cómo las consecuencias de la desobediencia de un hombre fueron desobediencia para muchos. Sí. De la misma manera, dice Pablo, la obediencia de uno vino a ser la obediencia de los demás. Entonces, todos los que llegamos a la fe, creemos en el Evangelio, confesamos a Jesús como el Señor, la obediencia perfecta de Cristo es puesta en nuestro favor. O sea, yo me acuerdo que yo les preguntaba, ¿qué le podemos agregar a la obediencia perfecta de Cristo? ¿O qué podemos hacer nosotros para quitarle a la obediencia perfecta de Cristo? En ese caso, si el Padre no nos ama por nuestra obediencia, o sea, no nos recibe como hijos por nuestra obediencia, sino que nos recibe como sus hijos para darnos de la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuándo Dios nos va a dejar de amar? Nunca. O sea, ¿cuándo Dios va a dejar de estar complacido con nosotros? Porque si, como dices, el ejemplo de Esaú y de Jacob, cómo el padre mira al hijo o mira a uno de sus hijos como a través en este caso del olor y de las vestimentas del otro hijo. Bueno, el padre nos ve a nosotros a través de su hijo. Así es. Y cuando nos mira a nosotros, nos mira a través de la obediencia perfecta de Cristo. Wow. Entonces, pero de hecho, a lo mejor la conclusión o la pregunta lógica que sigue después de eso significa que entonces nosotros podemos vivir como queramos. Si la obediencia perfecta de Cristo es puesta en nosotros, entonces ¿cómo vamos a vivir? No importa entonces ya mi desobediencia. Eso es lo que Pablo explica en Romanos 6, pero también los autores en la lección número 4, cuando hablan del legalismo y cuando hablan de la ley, del libertinaje. Yeah. O sea, ¿qué aplicación entonces tiene la obediencia? No, buenísimo. O sea, ¿sabes? Sé que ya he dicho como 5 veces que me encanta. Y lo seguiré diciendo porque qué importante es esta lección, la 4. O sea, es el balance. Porque si no podemos caer en la hipergracia, ¿no? O sea, sacar totalmente de contexto, estirar esta doctrina y llevarlo a un punto de libertinaje, como Pablo lo menciona en Gálatas, me parece 5, cuando dice, hermanos, que su libertad no se convierta en libertinaje, ¿no? Sí. O sea, y empieza a hablar de la lucha entre nuestra carne y el espíritu, nuestra nueva naturaleza. Y justamente esa es la explicación. Hay algunas preguntas que responde la clase 4 que se llama la ley y el evangelio, y hace este contraste y nos lleva a esos dos extremos que hacen tanto daño como lo es el libertinaje y lo es el legalismo, ¿no? Y cómo puede converger la ley y el evangelio, algo que muchas veces no se entiende y por eso caemos en algunos de esos dos extremos, ¿no? Por ejemplo, en esta clase vemos qué es la ley. ¿Espera Dios que obedezcamos la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Y cómo es que la ley me ayuda a creer en el evangelio? ¿Y cómo es que el evangelio me ayuda a obedecer la ley? Y esas son las preguntas que responde. Y lo primero que dice, ¿qué es la ley? La ley es la voluntad de Dios, la voluntad buena de Dios. La ley es santa, la ley expresa el carácter de Dios. La ley expresa los mandamientos, cómo Dios espera que vivamos. Me gusta mucho cómo dice Donald Carson en su libro el Dios que está presente. Dice él que la ley nos resulte algo utópico o exagerado. Eso revela más de nosotros que de la ley. O sea, el problema es que la ley es santa y es buena. Eso es lo que deberíamos de desear. Yeah. Cuando nosotros no deseamos la ley,
eso está revelando el problema que hay en nosotros, porque no deseamos vivir de acuerdo a los mandamientos buenos de Dios. Ahora, Pablo explica que la ley no tiene el propósito de salvarnos. Hay varias aplicaciones o explicaciones de por qué Dios dio la ley. Uno es como una restricción moral, algo de su voluntad o su misericordia, ¿no? Para que no vivan como se les venga en gana y se destruyan entre ustedes, aquí les van estos mandamientos que les van a ayudar a como que limitar la maldad o limitar los actos malvados. Y la otra es que podamos reconocer que no la podemos cumplir. O sea, la ley es santa, es justa, pero no es tan santa como Dios. La ley está limitada. Me encanta como lo dice la NTV en Romanos, me parece que es Romanos 3, cuando dice que la ley vino a mostrarnos lo pecadores que somos. Sí. Me gusta como lo dice. Es claro, a eso vino la ley. Y otra pregunta que dice aquí, ¿espera Dios que obedezcamos la ley? Es una muy buena pregunta y creo que para eso me gustaría antes decir que muchas veces cometemos el error de no ver que la ley en el Antiguo Testamento también estaba dividida en cuanto a mandamientos que tienen que ver con la cuestión civil, tienen que ver con la cuestión de adoración o ceremonial que le llamamos. Y es muy importante esto, ¿no? O sea, la ley moral o que rige la moral obviamente está vigente todavía. Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera. Pero todo lo que tenía que ver con la ley ceremonial, los ritos, las ofrendas, solamente eran sombras y figuras de lo que iba a venir en Cristo, ¿no? Entonces hay que entender eso para no cometer el error de seguir judaizando, ¿no? De seguir haciendo las prácticas del judaísmo. Y es importante que sepamos que Dios sí espera que obedezcamos su ley, pero no como un mérito para nuestra salvación, sino como el resultado precisamente de nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Lo tocamos hace un momento, pero quizá faltó un punto, que el propósito de la ley era guiarnos a Jesús, ¿no? Pablo también lo menciona, que es como una madre nodriza que nos guía, ¿no? O me gusta verlo de esta manera, como te das cuenta que la ley es un estándar que por más que te esfuerces no puedes cumplir, pero entonces la ley al mostrarnos nuestra incapacidad nos apunta al que sí la cumplió, nos apunta al que sí puede, y ese es Jesús, solamente Jesús. Ahora, otra pregunta que hice aquí es, ¿cómo es que la ley me ayuda a creer en el Evangelio? Esa me gustaría que tú la respondieras. Creo que ya la respondimos hace rato. Al ver nuestra incapacidad de cumplir la ley, y al ver el poder de la obra de Cristo, porque Cristo cumplió la ley en su totalidad. O sea, ahí vemos una diferencia. Como Cristo, el justo, el que obedece perfectamente, el que cumple perfectamente, el que sí puede, y nosotros como los que no podemos. Cuando vemos a la persona de Cristo cumpliendo la ley a la perfección, y nosotros al ver nuestra incapacidad de cumplirla, creo que lo más sensato es voltear a ver al que sí la puede cumplir y pedir que nos salve. O sea, porque nosotros no la podemos cumplir, es como tú sí la puedes cumplir, tú sálvame a mí porque yo no la puedo cumplir. Es lo que el publicano le dijo en la parábola de Jesús del fariseo y el publicano. El publicano dice, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. O sea, el pecador le está diciendo a Dios, tú conténtame conmigo porque yo no puedo hacer que tú te contentes conmigo. O sea, yo no puedo hacerlo. Yeah. Mi única esperanza es que tú te contentes conmigo porque yo no puedo. Yeah. La ley nos lleva o nos recuerda el Evangelio porque vemos nuestra incapacidad de cumplirlo y vemos la capacidad de Cristo de cumplirlo. Wow. Como Cristo es la respuesta a nuestra a esa necesidad que tenemos de conectar con Dios, porque nosotros no podríamos llegar. Viene a mi mente esta frase famosa, ¿no? Me vi a mí mismo y vi imposible salvarme, vi a Jesús y vi imposible perderme, ¿no?
La última pregunta que de esta clase, ya para terminar la 4, ¿cómo es que el Evangelio me ayuda a obedecer la ley? Y aquí obviamente nos habla acerca del nuevo nacimiento y cómo el Evangelio no solamente nos dice qué, sino nos da poder para obedecer la ley de Dios. Ahora, volviendo a retomar esto, no obedecer como un mérito para nuestra salvación, eso solamente Cristo con sus méritos lo ganó, pero sí como una evidencia de nuestra salvación y como el camino para nuestra madurez y nuestra santificación, el ser más como Jesús y obviamente glorificar a Dios con nuestra vida, pero ningún mandamiento que Dios nos ha dado nos lo ha dado para que lo hagamos en nuestras fuerzas, sino mediante el poder de su gracia para que podamos nosotros obedecer, como David decía, ¿no? Hacer tu voluntad mío me ha agradado. O sea, llega un momento en donde lo que tienes que hacer se convierte en algo que anhelas hacer, y ese es el poder que tiene el Evangelio en el corazón de nosotros de transformarnos y de llenarnos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Me acuerdo que en esa clase igual hicimos la pregunta de ¿debemos obedecer la ley? La pregunta que nos surgió a todos es ¿para qué? O sea, ¿obedecerla para qué? Evidentemente, obedecerla para ser salvados, no, porque nuestra salvación no está en obedecer la ley ni cumplirla. Nuestra salvación está en la obra de Cristo, en la persona de Cristo. Pero debemos obedecer la ley para nuestra santificación, porque la ley es justa y santa, no tiene nada de malo, la ley no tiene nada de malo. El problema es creer que cumpliéndola nos vamos a salvar. Ese es el problema. Sí. Pero la ley al ver nuestra incapacidad de cumplir la ley, nos recuerda que el poder de Dios para salvar. O sea, cuando nosotros vemos nuestra incapacidad de cumplir la ley, o vemos la ley, el estándar de la ley tan elevado y no poderla cumplir, y vemos en la persona de Cristo la capacidad de sí cumplirla, o sea, vemos por un instante el tamaño del poder de Dios. Amén. Entonces, la siguiente lección va muy conectada con la manera como vamos respondiendo ante esa incapacidad de cumplir la ley. O sea, porque quizá antes de llegar al Evangelio, antes de creer en el Señor, antes de recibir esta nueva naturaleza, una nueva vida, antes de ser resucitados a esta nueva vida, de tener una naturaleza nueva, de desear ahora las cosas que Dios desea, a lo mejor no nos costaba ningún trabajo vivir en una vida alejados de Dios, en una vida en la cual podíamos practicar el pecado y no había ningún cargo de conciencia por eso. Pero ahora los creyentes se topan con una realidad de que pues ahora viven en un mundo donde el pecado existe, donde el pecado es una realidad, donde los cristianos todavía siguen pecando. Es cierto, hay una justificación y los teólogos le dicen una santificación posicional. La realidad es que también hay una santificación progresiva. O sea, la obra de Dios de hacernos a la imagen de Cristo es algo que lleva toda la vida. Así es. Y hay pecado en nosotros. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros ante esa realidad de que sigue habiendo pecado en nosotros? O sea, ¿cómo el cristiano responde y cuál es la respuesta del Evangelio para esa nueva realidad? Sí, a través del arrepentimiento genuino. Fe y arrepentimiento debe ser la vida de un verdadero creyente ante la realidad de que somos salvos por la gracia, pero seguimos siendo pecadores que necesitan cada día ser más como Jesús. Y como dices tú, eso dura toda la vida y es por eso que necesitamos en esta tierra seguirnos arrepintiendo. Ahora, esta clase aborda, la número 5 es el arrepentimiento y de alguna manera ataca el mal hábito que tenemos de arrepentirnos falsamente, ¿no? De sentirnos mal o tener miedo al castigo o quedar mal con alguien, pero no realmente el arrepentirnos de corazón delante de Dios, ¿no? Entonces, esta clase considero que es muy importante. Me encanta cómo aborda el Salmo 51, que es un modelo de un genuino arrepentimiento, ¿no? En el caso de David, que es cuando él pues viene delante de Dios y confiesa su pecado, ¿no? Y dice,
mientras caí envejecieron mis huesos, Salmo 32, y aquí en el 50, que es paralelo, ¿no? El 51. Y el 51 habla de he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos en esta clase, o vemos en esta clase, que el verdadero arrepentimiento está orientado hacia Dios y no hacia mi persona. O sea, no se centra en cómo yo solamente me siento o en qué me va a pasar, sino, Señor, te fallé a ti, ¿sí? O sea, contra ti es contra a quien estoy pecando, ¿no? Otra cosa es que el verdadero arrepentimiento está motivado por un verdadero dolor según Dios y no por solamente un lamento egoísta, ¿no? Sino que es algo que duele en nuestro corazón. La Biblia habla de una tristeza que proviene de Dios, que va a producir un arrepentimiento genuino en nosotros y no un remordimiento egoísta, ¿no? En nuestra vida. Sí, creo que lo que resulta como más impresionante en esta lección para muchas personas es que existe un arrepentimiento falso. Sí. O sea, arrepentimiento verdadero y arrepentimiento falso. Como bien dices, el arrepentimiento verdadero es el que se centra en Dios. El arrepentimiento falso es el que se centra en uno, el que se centra en las consecuencias o las afectaciones que puedes hacer incluso a otras personas. Pero el arrepentimiento verdadero es el que enfoca primeramente a Dios, así como el salmista dice, contra ti he pecado. O sea, todo pecado es pecado porque ofende a Dios o porque Dios lo prohibió. Uh-huh. O sea, si algo está mal es porque Dios lo ha prohibido, no porque simplemente nos afecte a nosotros o porque afecta a alguien más. Porque pudieras realizar una acción que ofende a alguien más, que afecta a alguien más, pero es algo que Dios mandó. O sea, si me imagino que tú como predicador te has visto en esta situación donde tienes que hablar de una verdad en la Escritura que sabes que va a ofender a alguna persona, que sabes que va a ofender a lo mejor a alguien que está en la iglesia, pero y que lo va a hacer sentir mal. Pero si Dios manda que digas esa verdad, aunque alguien se pueda sentir mal o se pueda sentir ofendido, eso no lo convierte en pecado. No. O sea, pecado es lo que pecado es lo que va en contra de Dios. Uh-huh. O sea, si Dios dice que algo está mal, eso es lo que está mal. Sí. Ahora, cuando nosotros nos centramos en las consecuencias de nuestros actos sin tomar en cuenta a Dios, eso es evidencia de un falso arrepentimiento. Y me gustó cómo hay dos como tendencias del falso arrepentimiento y los autores lo marcan como el remordimiento y la resolución. El remordimiento es como la sorpresa de decir, es que yo no quise hacer eso o no es mi intención hacer eso. O sea, yo creo que nos pasa a todos de que decimos algo que no debimos haber dicho. Estábamos enojados, ¿no? Teníamos hambre, no sé, el tráfico, uh-huh. Veníamos hartos del trabajo y dices algo que no debiste haber dicho. Y nuestra manera de arrepentirnos es que no quería ofenderte o no quería decir eso. En vez de reconocer, es que lo que salió de mi corazón fue la intención de ofenderte. Y eso estuvo mal. Pero tratamos como de tapar nuestra verdadera condición. Y taparlo no ayuda. No va a ayudar en nada. Sí. O sea, exponerlo es lo que va a traer la verdadera sanidad. Y la otra parte es la resolución. O sea, como que centrarme o enfocarme, o sea, en vez de ir a Dios y acudir a Dios, es centrarme en cómo lo resuelvo. Ok, fui áspero con mi esposa. Bueno, rápido le voy a, la voy a llevar a cenar a donde le gusta, o le voy a comprar la bolsa o los zapatos que quería. Sí, y el problema es que caemos en un ciclo interminable, ¿no? Donde al querer, es como cortar el zacate, pero no llegar a la raíz, ¿no? Sí. O sea, 2 semanas y volver a crecer, porque no estamos tratando con el corazón, estamos tratando quizá con los síntomas y estamos tratando quizá con
las consecuencias o los frutos del corazón, pero no estamos llegando a la raíz. Y para llegar a la raíz hay que llevar ese corazón a Cristo, donde reconocemos realmente el pecado y lo exponemos delante de Dios para que Dios lo sane. Pero esta clase, todas las clases están buenísimas. Sí, yo me acuerdo que en cada clase, esto lo veíamos con grupos de hermanos, ¿no? Y se presta como para, yo creo que todos tenemos experiencias de arrepentimiento, experiencias o anécdotas de circunstancias o cosas que hemos pasado en la vida que van enriqueciendo esto, ¿no? Porque, es algo tan real y estamos viendo cómo el evangelio o cómo el evangelio nos libera de esto, nos libera de una carga que no deberíamos de llevar, y nos orienta hacia Dios, nos recuerda que esto no depende de nuestra capacidad de resolverlo solos, sino de cómo Dios es el que nos salva. Entonces, me gusta cómo Marcos en el capítulo 1 narra de cómo Jesús inicia su ministerio hablando, predicando del arrepentimiento y fe. Porque Marcos dice que Jesús inició su ministerio diciendo arrepiéntanse y crean en el evangelio. Una parte de abrazar el evangelio es el arrepentimiento, y eso es que lo llevamos toda la vida. Pero la otra parte es creer que solamente en Dios vamos a conseguir el descanso que nuestra alma necesita, el descanso que esa sed que el alma del hombre tiene, solamente la va a conseguir en Dios. El problema es que todos los seres humanos tendemos a buscar a saciar esa sed en cualquier otra cosa que no sea Dios. Sí, bro. Y el evangelio nos libera de estar buscando otros salvadores, estar buscando la aprobación, encontrar satisfacción en la aprobación de los demás, encontrar satisfacción en el trabajo, en el rendimiento, en el éxito, en el dinero. Ese es el tema que gira alrededor de la lección 6, que es la idolatría del corazón. Sí, totalmente. Fue Lutero quien dijo, nuestro corazón es una máquina de hacer ídolos, ¿no? Y si no estamos confiando en Jesús, estamos confiando en algo más o en alguien más, ¿no? Hay de dos sopas. O estamos descansando en la obra de Cristo, o estamos descansando en nuestras obras o en las obras de alguien más. O estamos de alguna manera depositando toda nuestra fe en el Señor, o la estamos depositando en algo más. Hay algo que me gustó, que dice que hay pecados que no podemos abandonar porque no abandonamos el ídolo que se encuentra detrás. El pecado detrás del pecado, ¿no? Es algo como lo que decía hace un momento. Pedimos perdón por mentir, pero no escarbamos el por qué miento, ¿no? Y de repente hay algo más profundo que solamente que mi boca diga mentiras, sino que miento porque mi ídolo es la aprobación de la gente, y si no miento respecto a alguna cosa que yo me sienta débil o alguna cosa que no quiero que la gente se entere, pierdo la aprobación de las personas. Entonces, detrás de la mentira está el temor a no ser admirado, el temor a no ser amado, ¿no? Cuando en Cristo yo tengo todo eso, soy amado, soy aceptado, ¿no? Entonces, por eso decía, o estamos confiando en Cristo completamente, o estamos confiando en alguien más, depositando nuestra fe y nuestra confianza en algo más. Yo creo que el tema de los ídolos del corazón, que por cierto hay un libro muy buenísimo bueno que se llama El ídolos del corazón, de Liz Fitzpatrick. Sí. Es un tema complejo porque a veces solamente vemos como que la acción, cómo nos enfocamos hacia una área o una acción que a veces resulta difícil de saber si es pecaminosa o no. Pero no vemos la raíz de lo que está aconteciendo. Por ejemplo,
yo creo que es algo muy común. Jóvenes que a lo mejor tienen el deseo de tener una familia, casarse, tener una familia, y no encuentran una pareja cristiana, sí, hablando entre cristianos, y terminan uniendo sus vidas, casándose con parejas que no son creyentes, no son cristianos. Uh-huh. Ahora, hay una enseñanza clara del apóstol Pablo de no unirse, sí, en yugo desigual, de no casarse con un incrédulo, un creyente que lo haga con un incrédulo. Ahora, podemos ver la acción de que un joven o una joven se casó con un no creyente. Yo creo que lo que debemos escarbar y reconocer es cuáles fueron las razones que llevaron a una persona a hacerlo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablamos del corazón, la Biblia habla del corazón en 3 funciones diferentes. La mente, como la Biblia dice que con el corazón creemos. Sí. Los deseos, dice, yo creo que es lo que todos entendemos. La Biblia habla del corazón como el centro de nuestras emociones, pero también la voluntad o las motivaciones, lo que nos lleva a hacer algo. A veces vemos solamente la acción, la voluntad ejecutándose, uh-huh, pero si prestamos atención, la voluntad es el corazón yendo hacia donde los deseos le apuntan. Sí. Y los deseos es simplemente el corazón derramándose en las cosas que creemos que nos van a traer felicidad. Si vemos a alguien que lo que terminó haciendo es uniéndose en yugo desigual, lo que debemos hacer es reconocer cuáles son los deseos que motivaron a esa persona a hacer eso. Pero detrás de esos deseos hay creencias, las cuales, creencias, pensamientos, conceptos que llevaron a una persona a desear algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Wow. Por eso la notan en el libro en la lección de los ídolos del corazón es que los ídolos solamente es una expresión final de creencias que tenemos en el interior. Por eso lo importante es reconocer cuáles son esas creencias, cuáles son esos pensamientos, pero ahí es donde entra el Evangelio. El Evangelio es la luz y la verdad que va a revelar o va a quitar esos pensamientos o que quite esas creencias y que nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así es, totalmente. Entonces, a partir de la lección 7, el libro empieza a girar la aplicación del Evangelio en la vida práctica y hacia los demás. Sí. O sea, porque ahorita estamos hablando solamente hacia lo interno, hacia cómo nos arrepentimos nosotros, cómo nosotros vamos creyendo, cómo nosotros vamos creciendo en lo interno, pero la realidad es que el Evangelio también tiene un efecto hacia afuera, ¿no? El Evangelio que trabaja y fluye en nosotros debe fluir hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. Y creo que es cuando nos damos cuenta que realmente estamos creyendo el Evangelio y entendiendo el Evangelio, que así fluye, ¿no? Y en esta clase 7 me gusta mucho porque también hay un gráfico, ¿no? Que habla acerca del movimiento interno del corazón. Comienza hablando de la gracia de Dios que nos lleva a ver nuestro pecado. Y al ver nuestro pecado, nos arrepentimos y ejercitamos nuestra fe, como lo acabamos de ver. Y eso nos lleva a experimentar un gozo. Y esto es algo muy especial porque experimentar ese gozo nos lleva a ver oportunidades para amar y ministrar a los demás, muriéndonos a nosotros mismos y dando pasos de fe, regocijándonos más en la gracia de Dios, y es un ciclo que no termina. Entonces, esto nos lleva también a decir que muchas veces el hecho de que nosotros no prediquemos el Evangelio, no compartamos el Evangelio con los demás, es precisamente porque no tenemos gozo, y no tenemos gozo porque no estamos creyendo el Evangelio y porque no nos estamos regocijando en el Evangelio. La manera en la que Dios desea que esto suceda de forma orgánica y natural es que al nosotros ir entendiendo el Evangelio experimentemos gozo. Ese gozo nos lleve a ver oportunidades
para ministrar, para ayudar, para bendecir, para amar a las personas. El evangelio tiene el evangelio interno, como decías al principio, tiene una aplicación hacia lo externo. O sea, es una consecuencia. No puede haber una obra interna en el corazón que no se vea en lo externo, ¿no? ¿No crees que también hay un peligro de hacer al evangelio algo simplemente externo cuando no hay como un cambio interno? O sea, me refiero se ha puesto como de moda ciertas tendencias hacia no sé, las obras de caridad en la iglesia. Sí. O sea, como ciertas actividades que podemos llegar a hacer en la iglesia que se centran más en lo externo y que atraen más hacia hacer obras hacia lo externo, pero que no está llevando un efecto en lo interno, sino que debe ser al revés. O sea, sí, que lo que está sucediendo adentro debe expresarse hacia afuera. O sea, el objetivo de la iglesia no debería ser como crear o artificialmente esas obras externas. Sí. Sí. Al final de cuentas, cuando esa es la motivación o ese es el fundamento, tarde que temprano eso se acaba, no dura, ¿no? Sí. No permanece. Pero cuando esto proviene de la gracia de Dios en la vida de un corazón que está siendo transformado por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, entonces se vuelve un ciclo que no para, ¿sí, no? Esto comienza a ser algo dinámico que inclusive puede impregnar la vida de otras personas. Quiero leer una parte de okay, que me gusta mucho. Dice: el Evangelio no solo la respuesta a tus pecados, a tus problemas internos y a los ídolos de tu corazón. También es la respuesta a tu fracaso de amar a otros, a comprometerte con la cultura y a vivir de manera misional. Si el Evangelio te está renovando internamente, también te debe impulsar hacia afuera. Y esto nos lleva a reflexionar. Si yo no estoy siendo guiado hacia los demás, hacia compartir el Evangelio, hacia amarlos sincera y honestamente, tiene que ver porque yo no estoy siendo renovado ni transformado por el poder del Evangelio. Hay una conexión con eso. A lo mejor no estamos comprendiendo, ¿no? el Evangelio o ciertas partes del Evangelio. Así o sea, sí, creo que ya lo pasamos en una de las lecciones, pero creo que es un pasaje en Primera de Pedro donde dice que deberíamos agregar a nuestra fe virtud, a la virtud, no recuerdo bien el texto, pero termina diciendo ese pasaje que si abundamos en el perdón de nuestros pecados en el pasado, esa acción de seguir creciendo en cuanto al conocimiento del Evangelio no nos va a dejar ociosos. Uh-huh. O sea, como para crecer en dominio propio, en fe, en paciencia, en amor, va directamente relacionado a cómo abundamos en el Evangelio. Uh-huh. Caso contrario, cuando no abundamos en el Evangelio, no comprendemos el Evangelio, vamos a estar sin fruto en esas expresiones del Evangelio en nuestro carácter, pero también en la manera como lo compartimos con los demás. O sea, puede ser una alarma o puede ser una evidencia de que a lo mejor hay algo del Evangelio que necesitamos comprender mejor si no estamos sintiendo la necesidad de compartir el Evangelio con otras personas. Muy de acuerdo. Fíjate lo que dice esto. La misión no es solo un deber, o sea, algo que debes de hacer, sino un desbordamiento de la obra del Evangelio dentro de nosotros. Si no estás motivado a amar, servir y compartir el Evangelio con los demás, la respuesta no es hazlo de una vez. La respuesta es examina tu corazón, arrepiéntete de pecado y discierne dónde tu incredulidad
está obstaculizando el movimiento externo del evangelio. Conforme el evangelio renueve tu corazón, también renovará tu deseo de compartir tu fe con las personas a través de las oportunidades que Dios pone en tu camino. Wow. Está buenísimo. Cuando hablamos de compartir el evangelio porque la lección es la misión, ¿no? Sí. ¿Crees que se está refiriendo a el trabajo misionero, el ir a otros países o a ir a otras regiones? ¿O a qué se refiere con la compartir y la misión? Justo como lo dijo, las oportunidades que Dios te da. Todos los días tenemos la oportunidad de compartir con el vecino, con tu familia, con tus hijos, si los tienes, con tus compañeros de escuela, con todos. O sea, debemos hacer obra evangelista donde estamos. Y creo que, como dice aquí, es un desbordamiento. O sea, cuando Dios está obrando en tu vida, es algo que no puedes detener realmente. Lo comunicas, lo expresas. O sea, es compartir. Yo creo que en un tweet lo expresé como el amor de Dios es tan abundante en mí, se derrama tanto hacia mí, que lo único que puedo hacer es como que derramarlo por sobre otras personas, sí. ¿No? Pero no solamente el amor de Dios, la misericordia de Dios. Si la misericordia de Dios hacia mi vida es tan grande que se derrama, lo único que puedo hacer, o sea, no es mi misericordia, es derramar de la misericordia de Dios, pero también el perdón. O sea, si Dios me ha perdonado a mí mucho más de lo que yo pudiese imaginar, y el perdón de Dios es tan grande que se derrama en mí, lo único que yo puedo hacer es derramarlo sobre otras personas, ¿no? Y ese es el tema de la lección número 8, el perdón. Y yo creo que estas fueron de las clases más como que más personales y que pues fueron más pues impactantes, sí. Y como que tenía más aplicación, sí, ¿no? Sí. Para todos nosotros acerca del perdón. Sí, continuamos con la misma idea, ¿no? O sea, el evangelio que trabaja en nosotros debe trabajar a través de nosotros y donde va a mostrar es el evangelio su poder es en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Nuestro matrimonio, nuestras familias, en los círculos en los que nos movemos. Y definitivamente el tema del perdón es algo inseparable del evangelio, porque el evangelio nos muestra el perdón que Cristo nos dio cuando estábamos en nuestro peor momento, siendo un pecador. Cristo murió por nosotros para perdonarnos, ¿no? Entonces no podemos separar este tema cuando hablamos del verdadero evangelio, ¿no? Lo que habla esta lección acerca del perdón es nosotros no creamos el perdón, simplemente lo compartimos, lo derramamos, el perdón que hemos recibido. De hecho, el pasaje bíblico que se menciona en esta lección es la parábola de Jesús del siervo que no perdona a su consiervo. Sí. O sea, Jesús narra la historia de un hombre que recibe el perdón de una deuda impagable, porque dice el rey al que le debía: véndanlo a él, a toda su familia, a todas sus posesiones, sí. para que termine con la deuda. O sea, ni todo lo que tenía ni todo lo que era podía saldar la deuda. Entonces esa deuda le es perdonada y él no puede perdonar una deuda menor. Lo que la lección nos lleva y lo que el pasaje de Jesús que está enseñando es: todo aquel que ha recibido el perdón de Dios entiende lo que es el verdadero perdón. Así es. El que no puede perdonar una deuda menor es porque no ha entendido o no ha sido perdonado de una deuda mayor. Ah, buenísimo. Entonces, para nosotros no es fácil perdonar. De hecho, a lo mejor es imposible perdonar. Genuinamente, sí. Exacto. Pero es porque lo queremos hacer, como dijiste al principio, en nuestras fuerzas. O sea, dar de nuestro perdón. Pero lo que nosotros como hijos de Dios que hemos sido perdonados por Dios
estamos llamados a extender del perdón que Dios nos ha dado. O sea, porque hemos sido perdonados de una deuda mayor, podemos perdonar a los demás. Ahora, el punto aquí es profundizar en cuál es el tamaño de la deuda que nosotros teníamos con Dios. Porque cuando ponemos en perspectiva nuestra deuda con Dios y cómo Dios nos perdonó, cualquier otra deuda que puedan tener con nosotros, y por deuda me refiero a una ofensa, Sí. un engaño, una mentira, o sea, cualquier cosa que nos ofenda a nosotros, comparado con lo que nosotros pudimos haber vivido con Dios, pues no es nada. Así es. Fíjate lo que dice el autor aquí. Perdonar a otros no es posible a menos que estemos viviendo a la luz del perdón de Dios en nosotros. Amén. O sea, podemos deducir también que el perdón que brindamos a las personas es directamente proporcional al entendimiento que tengo del perdón que yo he recibido. Entonces creo que ahí está la situación. Cuando, por así decirlo, yo descuido, olvido el perdón y la gracia que me ha sido dada, yo estoy limitado para perdonar. Por consiguiente, cuando yo estoy consciente de ese perdón, constantemente recordando la obra de Jesús por mí, recordando lo pecador que soy, pero lo amado que soy, lo perdonado que soy, entonces yo seré capacitado por el Espíritu Santo para perdonar a los demás. Porque cuando decimos yo no puedo perdonar a esa persona, lo que estamos diciendo directamente o indirectamente es que el pecado de esa persona es mayor que mi pecado. Wow. Y desde ahí ya estamos, como decimos, tronados. Porque la realidad es que mi ofensa hacia Dios es tan grande que nada podía pagarlo, solamente la sangre de Cristo. Entonces, volviendo al punto, el Evangelio nos muestra y nos capacita al mismo tiempo para poder perdonar con aquel perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Me acuerdo que en esa clase hablábamos de cuando nosotros vemos cómo Dios nos perdona, lo fácil que Dios nos perdona, a veces podemos perder la perspectiva de lo complicado que es el perdón, porque decimos, pues Dios perdona a los pecadores, como si fuera algo fácil. Pero el punto no es que el perdón sea fácil, el punto es que Dios es poderoso. Sí. O sea, porque cuando nosotros tenemos que perdonar, ahí vemos lo complicado que es. O sea, pero me refiero a perdonar a alguien que realmente te ha ofendido. O sea, porque a veces podemos hablar del perdón de algo tan ligero, tan fácil, cuando no hay una ofensa. Así es. Pero el perdón requiere una ofensa, requiere que exista una ofensa y que seas inocente de esa ofensa, ¿no? Pero cuando a nosotros nos toca perdonar, vemos lo complicado que es perdonar. Yo les decía a los hermanos, es cuando nos vemos ante el tamaño tan abrumador que es tener que perdonar, por un momento podemos ver lo grande y poderoso que es Dios. Amen. Porque Dios nos ha perdonado. Y como bien dijiste, cualquier ofensa que hagan contra mí no se compara con Dios, porque a veces vendemos más caro nuestro perdón, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, pues Dios perdona, pero yo no. O sea, como si mi perdón fuera más caro, Sí. fuera más valioso. Sí. Pero la realidad es que a veces perdemos de vista de cuál es el perdón de Dios o quién es Dios, y olvidamos el perdón que hemos recibido de Dios. O a lo mejor será que nunca hemos sido perdonados por Dios. Wow. Yo creo que el tema del perdón, muchas veces cuando lo abordamos, siempre vemos como es que tengo que perdonar, porque la Biblia dice que tengo que perdonar. Pero lo asombroso de esto es que sí, la Biblia te dice que tenemos que perdonar, pero también te empodera para eso. Amén. Te da el poder y te da el modelo que es Cristo, ¿no? Me encanta cómo termina esta lección, fíjate, dice, el perdón es costoso, lo que estamos diciendo. Significa cancelar una deuda cuando sentimos que tenemos todo el derecho de reclamar un pago. Significa absorber el dolor, el daño, la vergüenza y la aflicción del pecado de alguien sobre nosotros. Significa anhelar el arrepentimiento y la restauración. Pero es así exactamente como Dios ha actuado para con nosotros en Jesucristo. Y a través del Evangelio, el Espíritu Santo nos da poder para hacer lo mismo con otros. Wow. Ya. La última lección es el conflicto.
Porque si existe un mundo donde podemos perdonar y ser perdonados, o sea, es un mundo donde las ofensas existen, donde los malos entendidos existen, evidentemente va a ser un mundo donde el conflicto va a existir. Sí. Vivimos en un mundo de conflicto porque no vivimos en un mundo caído. Incluso nuestras mejores intenciones o sea, se prestan para malos entendidos, se prestan para fallos. O sea, también nos equivocamos, podemos decir algo que no debimos haber dicho, podemos haber hecho algo que no debimos haber hecho. Y eso nos va a llevar a conflicto en nuestras relaciones interpersonales. Y en esta última lección, los autores mencionan el caso de cuando Pablo reprende a Pedro en Gálatas capítulo 3, creo. En el libro de Gálatas, Sí. Pablo reprende a Pedro una actitud que tenía. Y vemos cómo, me gusta cómo los autores hablan de dos tendencias en cuanto a cómo enfrentar el conflicto. Los que buscan el conflicto o los que buscan resolverlo, los confrontativos, creo que lo menciona, y los evitativos, como los que tratan de evitar el conflicto y los que tratan como de entrarle al conflicto. En otras palabras, como los que atacan y los que se retiran. Exactamente. Sí. Entonces, vemos el ejemplo de que menciona acerca de Pablo. Vemos una persona que no huye al conflicto, lo busca, pero con una intención, la de sanar cualquier malentendido en cuanto a la sana doctrina. O sea, lo que estaba en juego en ese entonces, en ese momento de la historia de la iglesia, es que el evangelio se estaba, la doctrina se estaba formando, ¿no? Las prácticas se estaban haciendo y bueno, para poner en contexto, estaban hablando de una especie de volver a las prácticas de la ley, como volver a ciertas ceremonias, ciertos ritos que estaban imponiéndole a personas para convertirse o para llegar a la fe cristiana. Entonces, como básicamente están diciendo, tienes que hacerte judío para después poder llegar a ser cristiano. Entonces Pablo dice, no, espérate, no va por ahí. Y Pablo confronta al apóstol Pedro. Entonces vemos cómo Pablo confronta a Pedro pero no lo hace de una manera egoísta, no lo hace de una manera que buscando su propia justicia, ni buscando su propio o buscando su propio estatus, sino lo hace con una intención. Yo les decía a los hermanos que yo no me identifico con la manera como Pablo lo hace. Yo soy de los que trata de evitar el conflicto, pero no, como el libro lo menciona a este caso de una persona que busca el conflicto como una manera correcta de hacerlo, creo que podemos a lo mejor llegar a pensar que la manera sana de resolver un conflicto es atacando. Pero podemos atacar de manera pecaminosa. O sea, podemos tratar de resolver resolver un conflicto como es que de mí no van a estar hablando, de mí no van a estar diciendo eso, entonces yo quiero arreglarlo ahorita porque yo no quiero que hablen mal de mí. O justificando nuestro mal carácter como diciendo, es que yo así soy. Exacto. Cuando detrás de eso está nuestro orgullo, ¿no? Nuestro deseo como a veces de minimizar a las personas o de ganar, ¿no? A veces ese es el motivo de nuestro corazón, el ganar siempre un conflicto. A veces se da mucho en el matrimonio, ¿no? De que esta discusión no nos va a llevar a ningún lado, no va a traer ningún fruto bueno, pero yo quiero ganar la discusión. Entonces aquí lo que seguimos viendo es que el evangelio que creemos y que está transformando nuestra vida va a tener una repercusión en cómo resolvemos los conflictos, porque todos tenemos conflictos en la vida. Si tú estás soltero o casado, tienes conflictos en tu vida. Y el evangelio es el modelo y la fuente de poder
para resolver los conflictos como Dios quiere que lo resolvamos, dándole la gloria a Él y modelando lo que Él vino a hacer por nosotros. Al final de cuentas, el Evangelio es el modelo de cómo Dios resolvió el conflicto del pecado. Cómo lo hizo Él tomando la iniciativa, él ofreciendo la reconciliación, pero también confrontando nuestro pecado con amor, ¿verdad? O sea, el llamado al arrepentirnos de nuestros pecados es una manera en la que Dios toma la iniciativa de confrontar nuestro pecado, de no dejarnos ahí, pero lo hace por un bien. Y es justamente lo que Pablo hizo con Pedro, ¿no? O sea, lo confrontó públicamente. Yo también no me identifico mucho con Pablo en ese punto, pero él lo hace por una razón mayor que él mismo. O sea, no fue un que Pablo era mecha corta y se enojó con Pedro y ahorita va a ver Pedro, lo voy a exhibir. No fue eso. Fue, como dices tú, la necesidad de que no se corrompiera lo que Dios estaba haciendo, de que no se entorpeciera la obra de Dios, de una iglesia que va iniciando y que las bases se van estableciendo y que la corrección pública era necesaria para que todos escucharan, porque la actitud de Pedro ya estaba contaminando a Bernabé y a otros más, de ser hipócritas y de hacer menos a la gente por el tema del judaísmo, ¿no? Entonces, vemos que la manera en la que Pablo actuó es un modelo de cómo tenemos que resolver los conflictos en nuestras vidas, dándole gloria a Dios y poniendo al evangelio en el centro, para que al final de cuentas podamos nosotros hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Amén. Pues estas son las 9 lecciones del libro. Como ya viste, wow. Nos las aventamos todas, man. Tiene bastante material, tiene bastante información y la verdad es que es buenísimo. Y solamente hablamos unos comentarios de toda la explicación que viene en las lecciones, ¿no? Sí, súper breve. Entonces, ¿lo recomiendas? ¿A quiénes lo recomiendas? Se lo recomiendo a pastores y a líderes, a pastores que quieran que su iglesia de alguna manera empiece a atesorar más el evangelio, a tener un revivamiento en sus vidas personales. Pastores que también están buscando materiales para sus grupos, comunión. Esto es buenísimo, no solamente para gente que ya está, sino que va iniciando. Esto también es buenísimo. O sea, nosotros le hemos dado tanto a personas que tienen muchos años y ha habido una sorpresa y es maravilloso ver sus rostros y cómo Dios ha ido trayendo cambios a sus corazones, pero también personas que van iniciando. Es un excelente ADN de esto para que puedan iniciar en su caminar con el Señor. Así que lo recomiendo para todos, pastores, líderes, pero también a personas que están caminando con el Señor y que quieren realmente que sus vidas sean centradas en el Evangelio. Amén. Entonces, pues ese es el libro, La vida centrada en el Evangelio. Es de Editorial Poema. Este libro lo puedes conseguir aquí en Camino Librería. Aquí lo tenemos. Pero si lo puedes conseguir en su versión digital o buscarlo en otra librería, la verdad es que es súper recomendado. Este libro, como dice el pastor, es algo que ya es como libro de texto de casa, ¿no? Sí. Entonces, ha sido una bendición. Digo, me ha tocado recibirlo, me ha tocado compartirlo y la verdad es que cada vez que tenemos un round con este libro, salimos edificados, bendecidos, crecemos mucho en nuestra comprensión y del Evangelio y de la aplicación del Evangelio. Así es. Entonces, no sé si quieras comentar algo más antes de despedirnos. No, solamente darte gracias por la invitación. Disfruté mucho este tiempo, compartir juntos y pues a todos los que escuchan este mensaje, un saludo, un abrazo y que Dios los bendiga. ¿Alguna red social que nos quieras compartir? No nos mencionaste en qué iglesia eres pastor. Oh, sí. De la iglesia ABA, aquí en Mexicali, Baja California. Estamos para servirles. Estamos en nuestro Facebook, Iglesia ABA Mexicali. Ahí pueden ver las transmisiones en vivo. Nuestro canal de YouTube, Iglesia ABA, igual Mexicali. Estamos también ahí poniendo todas las series que estamos predicando. Ahorita estamos en una serie muy buena basada en la carta a Efesios, que se llama Identidad. Así que, pues, en lo que les podamos servir, estamos para eso. Que Dios les bendiga. Pues muchas gracias, Pastor Isma. La verdad es que tenía muchas ganas de poder platicar contigo, para poder platicar de este libro.
Creo que va a ser de mucha bendición para pastores, líderes que estén buscando material. Y pues contento porque Camino Podcast ha iniciado y la verdad es que quería que tú fueras el que inaugurara esta nueva temporada y en este nuevo formato, porque el formato anterior era pues, hablar yo solo, ¿no? Entonces, pero ahora poderlo platicar, la verdad es que me ha gustado mucho. Superó mis expectativas. Es un honor estar aquí y de verdad sigan a Camino Podcast, vengan a la librería y consuman. Son libros que están filtrados, son muy buen material, así que gracias nuevamente por la invitación, amigo. Dios te bendiga. Gracias por aceptar. Bueno, pues fue todo. Te agradecemos por el tiempo que estuviste aquí pues escuchando esta conversación. Espero que sea de bendición y espero que puedas conseguir este libro. Pues nada, Dios les bendiga y gracias por escuchar. Bye.